Diana Massa es profesora titular de Didáctica 2 en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, fue vicedirectora de UBA 21 y es especialista en temas vinculados a la formación y a la enseñanza desde una perspectiva clínica. Nuevas gracias, Diana, por sumarte a esta charla. Y si te parece, les podemos empezar preguntando, como conversábamos ayer, pueden levantar los pulgares en las reacciones. Quienes han podido leer el documento escrito por ella en el marco de los documentos de enseñanza sin presencialidad. Así con los pulgares para arriba, como voy a hacer yo, porque yo lo leí. Pulgares para arriba, ¿quién pudo leerlo? Claudia, Jorge, María. Yo vi algunos pulgares para abajo también. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, en las páginas, Diana, habrás podido ver los pulgares para arriba y para abajo. Así que, si te parece, tenés este espacio para comentar y conversar algunos puntos del documento, y después, si te parece, abrir el debate y el espacio de preguntas. Bueno, cómo no. Buenos días a todos. Primero, gracias por esta invitación, gracias a todo el equipo del CITEP, gracias a Catalina Nosiglia que me ha invitado. Para mí es realmente un gusto poder estar hoy aquí con ustedes en este nuevo medio y viviendo esta experiencia tan primera experiencia para todos, ¿no? Creo que realmente esta situación nos interpela a todos en cuestiones no solamente técnicas, un poco la intención del CITEP, y creo que lo está cumpliendo fantásticamente, es sobre todo tratar de dar respuesta a nuestra tarea como docentes en la universidad particularmente, y creo que esto nos interpela no solamente técnicamente, como decía, es decir, inventar nuevas formas, ¿no? Nuevos modos de enseñar y de llegar a los estudiantes, sino que además nos interpela en cuestiones como más profundas y que yo creo que están en la base de las respuestas técnicas que podemos dar. Y un poco cuando Katy me invitó, yo a preguntar sobre qué es lo que estaba en la base de los cambios que teníamos que hacer, ¿no? Y el texto intenta hacer muy humildemente una respuesta a algunas preguntas que yo me formulé sobre qué me pasaba a mí con tratar de dar nuevas respuestas en la universidad a esta situación de pandemia, ¿no? Y qué significaba seguir formando en esta situación de encierro, por un lado, y de nuevos modos de pensar. Yo creo que tal vez la gente de FADU a lo mejor se puede sentir un poco más interpelada en esto, nuevos modos de pensar el tiempo y el espacio, ¿no? Por eso digo que tal vez la gente de FADU se sienta un poco más identificada con esta pregunta, ¿no? Cuando nosotros enseñamos, un poco intenté ponerlo ahí en el texto, cuando nosotros enseñamos tenemos como un modo internalizado de vivir el tiempo y el espacio. El espacio está vinculado al espacio del aula, básicamente. Estamos muy acostumbrados a manejarnos en un espacio físico en la presencialidad. Y es como si esta situación nos interpelara en nuevos modos de organizar nuestra experiencia del espacio, ¿no? Y también nuestra experiencia del tiempo. Convertimos aulas físicas en aulas virtuales, convertimos aulas físicas en documentos de trabajo, convertimos aulas físicas en chats, donde interactuamos, por un lado, y por otro lado, el tiempo de nuestra programación, el tiempo de nuestros programas, de nuestra organización en clases. Yo decía ahí en el texto, tenemos que pasar de pensar nuestra enseñanza de pensarla en una sucesión de clases, de la 1 a la 16. Yo estoy muy acostumbrada a pensar en términos de 16 porque mi materia es cuatrimestral. Es decir, que
es como si la experiencia tuviera que insertarse en una sucesión de encuentros que de alguna manera nos dan una plataforma y nos dan seguridad, ¿no? Entonces solemos pensar, bueno, esto a mí me lleva unas 4 clases más o menos desarrollarlo, ¿no? Y mi experiencia, mi cantidad de años a cargo de una materia, me hace tener como cierta gimnasia y cierta facilidad en poder pensar que, bueno, en 4 o 5 clases esto lo resuelvo, ¿no? A menos que suceda algo, más o menos en 4 o 5 clases lo resuelvo. Bueno, esta situación nos lleva a que esos esquemas que tenemos tan interiorizados no nos sirvan. Y haya que repensar la forma en que vivimos el tiempo, ¿no? Y en esta línea de repensar, yo creo que hay un paso muy importante que tenemos que dar, y es dejar de pensar al tiempo en forma lineal para pensarlo en términos recursivos. Y esto es todo un cambio. El tiempo pensado más en términos de linealidad, ¿sí? Es como una idea más moderna del tiempo, ¿no? Es un tiempo al que estamos en la enseñanza muy acostumbrados, y en realidad ahora, más que pensarlo en términos lineales, creo yo, pensando en que a lo mejor recuperamos en algún momento la posibilidad de hacer contacto, tal vez hay que ir transformándolo en un tiempo más recursivo. ¿A qué llamo yo con un tiempo más recursivo? Llamo un tiempo más recursivo en que nosotros podemos empezar a hacer ahora actividades de algún tipo que de alguna manera van a tener que ser retomadas como si fuera un rulo. A esto se le llama recursivo, ¿no? La recursividad tiene que ver con la idea de bucle que vuelve hacia atrás para ser retomado en un tiempo futuro, y por lo tanto donde la idea de causa y efecto se altera. Es decir, nosotros en la enseñanza más tradicional estamos acostumbrados a pensar en que hay algo que actúa como causa y algo que actúa como consecuente, ¿no? Y por lo tanto, si dimos ciertas instrucciones primero, los estudiantes van a estar en condiciones de hacer cosas después con esto. Bueno, esa idea de recursividad, esa idea de causalidad lineal se altera, y por lo tanto todo lo que hagamos ahora va a tener que ser retomado recursivamente más adelante. Este es un cambio que tenemos que hacer que no es fácil, como no es fácil tampoco el cambio que tenemos que hacer respecto de lo que consideramos la noción de espacio, ¿no? Es decir, lo que cae adentro y lo que cae afuera de las cosas. Estamos acostumbrados a que nuestra aula es como un receptáculo, ¿sí? Yo retomo por ahí una idea bastante usual en el terreno de la clínica, que es la idea de continente, ¿no? Y por lo tanto todo lo que sucede ahí dentro del aula, de alguna manera nosotros tenemos como cierta seguridad de que está a resguardo de lo que pasa afuera. Bueno, en la virtualidad también tenemos que empezar a alterar esta idea, y tenemos que empezar a alterar la idea de las diferencias entre lo público y lo privado, ¿no? También. Es decir, que tenemos que empezar a pensar en cuáles van a ser nuestros espacios resguardados en términos de lo privado, tal como sería dentro de nuestras aulas físicas, y cuáles van a ser abiertas en términos de lo público, ¿no? Donde todos pueden entrar. Estas cuestiones que parecen como medio filosóficas, ¿no? Tienen impacto en nuestro modo de organizar la experiencia y en la forma en la que nos sentimos. Uno de los propósitos del texto fue empezar a preguntarnos sobre lo que sentimos en esta situación. Más allá de las respuestas técnicas que podemos dar, yo creo que esta es una oportunidad para, y un poco fue la intención del artículo, para empezar a preguntarnos cómo somos como docentes, ¿no? En los tiempos en los que tuve la suerte de pertenecer a UBA 21, un programa realmente tan diferente en el marco de la universidad, una de las cosas que primero pude advertir es que cuando docentes acostumbrados a hacer una propuesta presencial, se veían en la situación de tener que hacer una propuesta a distancia,
volvían a revisar todas las creencias que tenían y los modos internalizados que tenían de enseñar. Y por eso yo ahí en el artículo pongo que ojalá que esta pandemia, más allá del sufrimiento que nos provoca, por todo lo que nos limita, por toda la incertidumbre que nos genera, ojalá esta pandemia sea un analizador de cómo somos como docentes para ser mejores docentes, es decir, para conocernos más y para poder cambiar lo que queremos cambiar, ¿no? Esta idea de analizador que a mí me gusta tanto utilizar siempre es de un especialista en enfoques institucionales, que fue George Lapasade. Un analizador es algo que nos permite hacer visible algo que antes no era visible, ¿no? Y como él bien distingue, hay analizadores naturales y artificiales. Es decir, un analizador natural es como esta pandemia, es algo que nos pasa más allá de esta voluntad, pero que por el hecho de que sucede, permite hacer visibles cosas que antes no eran visibles. Uno podría pensar esta situación, si tomara esta idea de los institucionalistas, como un analizador natural de cosas que hacemos, ¿sí? De cosas que hacemos como docentes. Y cuando les contaba que en UBA 21 tenemos esa experiencia, o tuvimos esa experiencia cuando yo estaba en forma permanente, el hecho de hacer una propuesta a distancia nos lleva a formularnos preguntas que antes a lo mejor no nos habíamos formulado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es nuestra experiencia del tiempo y del espacio cuando damos clase, ¿no? Y en qué medida nosotros tenemos más un modo de pensamiento lineal, clásico, moderno, donde una cosa viene después de la otra, y donde una cosa es causa de la otra, a esta otra experiencia que yo les propongo pensar, que es más una experiencia del tiempo de tipo recursiva, donde causa y efecto ya no están tan discriminadas, y yo puedo ir retomando lo que sucede en determinado momento del tiempo o en determinado momento del pasado para volver a retomarlo ahora y reconfigurarlo, ¿no? También podríamos hacer ese ejercicio en relación con la forma, ¿no? Y cómo pensamos el espacio cuando enseñamos, si lo pensamos en un espacio privado o lo pensamos como un espacio que tiene atravesamientos de la afuera hacia el adentro, ¿no? Más allá de estas cuestiones que intenté como formularnos a modo de pregunta ahí en el artículo, traté de preguntarme sobre qué me pasaba a mí más afectivamente, ¿no? Algo que es tan propio de los enfoques clínicos. Es decir, cualquier situación de incertidumbre provoca inquietud. Creo que esto es algo que todos habrán advertido con mucha facilidad y sobre lo que se habrán preguntado, ¿no? En estos días. Es decir, estamos acostumbrados a manejarnos en una cierta ilusión de certidumbre. Esto es muy propio de la enseñanza. Cuando yo programo todas mis clases, yo intento darle certidumbre a mi curso, ¿no? Es decir, una cosa va a venir después de la otra, puedo anticipar cómo va la marcha del cuatrimestre, puedo ir viendo si logro mis objetivos o no, pero siempre sobre la base de una planificación. Todo lo que es la planificación en la enseñanza, yo diría que desde lo afectivo está el servicio de darle certidumbre a mi experiencia. Bueno, en estas circunstancias es como que todo se rompe o como que todo empieza a trastabillar, y por lo tanto lo que yo siento es angustia frente a eso, ¿no? Justamente porque se caen los pilares sobre los cuales estoy acostumbrado a trabajar. Frente a esto, yo creo que lo único que nos cabe es como pensar, ¿no? Primero tranquilizarnos. Esto es como una apuesta a nuestra tolerancia a la frustración, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a pensar en la tolerancia a la frustración en los estudiantes y no tanto en la tolerancia a la frustración en nosotros mismos. Hay esta idea de la tolerancia a la frustración que es tan propia del psicoanálisis
y de los enfoques que han trabajado la problemática del aprendizaje, es decir, qué es lo que le pasa a los estudiantes cuando no pueden aprender algo, y cuál es nuestro rol en tratar de andamiar y de sostener esto, porque sabemos que es un proceso que tiene obstáculos. Creo que ahora, en este contexto tan particular, en realidad se nos vuelve a nosotros mismos y nos interpela sobre cómo es nuestra propia tolerancia a la frustración, ¿no? Esto de no saber muy bien qué es lo que va a suceder, esto de no saber muy bien con cuánto tiempo vamos a contar, esto de no saber muy bien si vamos a poder encontrarnos o no con ellos. Y bueno, por lo tanto, es como una prueba de cuál es nuestra propia tolerancia a la frustración, ¿no? Hay algo en particular que nos plantea la virtualidad que tiene que ver con el no ver, y sobre lo cual quisiera hacer especial hincapié. La experiencia del no ver es de por sí inquietante. Cuando estamos en una situación presencial, tenemos, creo yo, la ilusión de que viendo tenemos mayor control sobre lo que pasa. Y quiero hacer hincapié en que es en buena medida una ilusión, ya que nunca tenemos la información completa de lo que está sucediendo. Los que trabajaron particularmente esta idea de la complejidad de los ambientes de clase son los ecologistas del aula, ¿no? Fíjense, justamente los ecologistas, los que trabajaron sobre el aula como medio ambiente, son los que han tenido más claridad sobre el hecho de que cuando estamos en una situación de aula, es tal la cantidad de información con la que nos vinculamos, que lo que hacemos es reducir la complejidad de lo que vemos para poder manejar eso que tenemos que manejar, para poder, como dicen ellos, administrar los eventos del aula, ¿no? Esta idea de administración o de gestión vinculada a los fenómenos ambientales, ¿no? No la administración en términos organizacionales, sino la administración en términos de las microdecisiones que yo tengo que tomar en el aula para ir administrando los eventos, ¿no? Cuando estoy en un aula real y presencial, el hecho de que yo pueda ver lo que sucede me da cierta certidumbre de lo que pasa y por lo tanto disminuye mi nivel de ansiedad. Cuando yo estoy en un entorno virtual, el no ver puede recrudecer esta como ansiedad de base que tenemos, que es la ansiedad propia de la pérdida de control, ¿sí? Por lo tanto, la virtualidad es como una prueba extra que tenemos hoy, ¿no? Como un analizador, diría Georges Lapassade, para ver de qué somos capaces en el manejo de nuestra ansiedad. Como intenté poner en ese artículo, la única herramienta que tenemos para lidiar con nuestra propia ansiedad frente al no ver es indagar, indagar, indagar. Creo que así lo decía en el texto. Es decir, tenemos que agudizar todos nuestros mecanismos para entrar en contacto de algún modo. ¿Cómo se entra en contacto? Entran en contacto preguntando, se entra en contacto haciendo una pequeña encuesta, a lo mejor para esto algunas herramientas seguramente de las que ya conocen, como formularios electrónicos o como preguntas en un foro, nos puede ayudar a conseguir datos, ¿sí? Conseguir datos que nos hagan poner en contacto con nuestros estudiantes, ¿no? Que nos permitan poner en contacto. Información siempre insuficiente, sí, seguro, siempre insuficiente, tan insuficiente como cuando estamos adentro de un aula. Esto es lo que quería remarcar, ¿no? Es decir, que cuando estamos dentro de un aula también tenemos la ilusión de que tenemos control. Por lo tanto, estamos con una información tan limitada como siempre, solo que tendremos que recogerla por otros medios, ¿sí? Para esto, reitero, podemos usar distintas herramientas
que nos vayan como permitiendo entrar en contacto con los estudiantes y por lo tanto pudiendo estar disponibles, que es la otra idea que intenté plantear en el texto, ¿no? La primera idea, entonces, recapitulando, tiene que ver con el nuevo modo de experimentar o experienciar, como se estila decir ahora, el espacio y el tiempo. La segunda idea tiene que ver con el manejo de la propia ansiedad y cómo cada uno se puede ir cada vez conociendo más en las cosas que lo inquietan. Y en la medida en que pueda tomar conciencia sobre esto que lo inquieta, estar en mejores condiciones para la tercera idea que intenté transmitir, que es la de estar disponibles, ¿no? Esto del estar disponible, como intenté poner en el texto, el estar disponible no es estar online las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿sí? Lo cual sería bastante alienante, por un lado, y tampoco solucionaría nuestra posibilidad de estar en contacto. La idea del estar disponible es una idea mucho más sutil y mucho más profunda que el estar online, simplemente. La idea del estar disponible es una disponibilidad interna, ¿sí? Es algo que se juega mucho en la presencialidad, inevitablemente, porque somos seres humanos que interactuamos no solamente racionalmente con nuestros estudiantes, sino también de modo inconsciente, es decir, desde un punto de vista emocional. Estar disponibles es una disponibilidad interna de aceptación del otro, para decirlo muy rápidamente. Es decir, es poder transmitir no solo la idea, sino también la sensación y la emoción de que estamos verdaderamente escuchando, ¿sí? Esto de la escucha atenta, de la escucha verdadera o de la escucha, no sé cómo quieran llamarla, la escucha legítima, es más allá de una idea, una emoción. ¿Cómo transmitimos esta sensación en la virtualidad, ¿no? Las herramientas que tenemos acá no son necesariamente herramientas técnicas. Las herramientas que tenemos acá son nuestras palabras. Es decir, las palabras que decidimos utilizar en nuestro chat. Las palabras que decidimos utilizar en un mail, en un foro, en una consigna, aunque parezca algo tan técnico, no es solamente técnico. Los especialistas en análisis del discurso son aquellos que se encargan particularmente de esto, son los especialistas que se encargan de esto. Cuando nosotros hablamos, no solamente transmitimos ideas por las palabras que decidimos utilizar, sino por la combinación peculiar de palabras que provocan un efecto particular en los otros, ¿sí? Es decir, no solamente lo que las palabras designan, sino aquello que connotan, dirían los lingüistas, o aquello que producen como efecto de sentido en los demás. Cuando estamos en la presencialidad, las palabras van acompañadas de un montón de elementos que serían como paralingüísticos, es decir, el tono de voz, el ritmo que le damos a lo que estamos diciendo, nuestros gestos, nuestra postura corporal, todo lo que son rasgos analógicos de lo que decimos, que por supuesto ayudan a producir ese efecto en los otros. Cuando estamos en la virtualidad, hay una cantidad de datos que por el medio mismo de transmisión se restringen y que por lo tanto hace que tengamos que poner especial atención a las palabras que decidimos utilizar cuando redactamos un mail, cuando contestamos en un foro, cuando damos algún tipo de instrucción. Porque en esa combinación de palabras que nosotros elijamos para comunicarnos con el otro, ahí no solamente va una instrucción, ahí no solamente va la aclaración de una idea, sino que también va un mensaje respecto de nuestra disponibilidad para el otro, ¿sí?
ahí va un mensaje respecto de cuánto nosotros estamos dispuestos a sostener afectivamente el trabajo del otro. No sé si estoy siendo totalmente clara en esto que estoy diciendo, tal vez por el medio en el que estamos también me faltan algunas expresiones de ustedes en forma directa para saber si yo estoy yendo en la línea de lo que quiero decir. Y en este sentido estoy tomándome a mí misma como objeto de análisis en este momento, ¿no? Tal vez si los tuviera a todos viéndolos en forma simultánea, seguramente tendría una información diferente de la que tengo viendo solamente algunas caras en este momento. Bueno, tenemos que trabajar con eso, y esto nos obliga a repensar cada cosa que digamos en un video. Esto nos obliga a releer, antes de enviar un mail, a releer nuestro mensaje y tratar de ponernos en la situación de quien lo recibe, y tratar de pensar si esto que estoy diciendo efectivamente va a ser una ayuda para el momento en el que se encuentra nuestro estudiante, ¿no? No sé si se va entendiendo lo que quiero decir. El lenguaje es algo más, bueno, veo algunas caras así, el lenguaje es algo más que palabras, ¿sí? Seguramente habrán advertido cuando se producen algunos enredos desafortunados en las cadenas de WhatsApp, que tiene que ver particularmente con este problema, que ha trabajado tanto la pragmática de la comunicación. Hay una línea teórica a la que se ha denominado pragmática de la comunicación, que tuvo desarrollo particularmente en los años 50 y 60 en Estados Unidos, y que para nosotros educadores y formadores, es una herramienta tan potente, porque es la que habla no acerca del lenguaje como sistema, sino la que habla acerca del lenguaje en acción, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un aula y hablamos, gran parte de la enseñanza se desarrolla a través de lo que decimos, ¿sí? En realidad, lo que decimos no solamente es algo que transmitimos como idea, sino que el lenguaje, dirían los pragmáticos de la comunicación, el lenguaje es acción, ¿sí? Es acción intersubjetiva. De modo tal que cuando hablamos, no solamente transmitimos mensajes, actuamos sobre el otro, ¿sí? Creo que si somos cada vez más conscientes de esto, somos también al mismo tiempo cada vez más responsables, ¿sí? Es decir, que si nosotros tomamos conciencia de que lo que decimos en realidad es un modo de actuar sobre el otro, tal vez podamos ser como más conscientes de la responsabilidad que tiene nuestra tarea. Los pragmáticos dirían que hablamos, ¿sí? Los psicólogos sociales van a sumar otra idea a esto que estoy planteando, y es que cuando nosotros hablamos, en el momento en que emitimos nuestro discurso, estamos al mismo tiempo construyéndonos implícitamente como enunciadores, es decir, estamos diciendo algo acerca de quiénes somos, y estamos diciendo algo acerca de quiénes son las personas a las que nos dirigimos. En este momento, con lo que yo estoy diciendo, con las palabras que estoy eligiendo para decirles lo que les digo, me estoy construyendo a mí como enunciadora, y los estoy construyendo a ustedes como destinatarios. No les hablaría del mismo modo a ustedes que alumnos que se inician en la universidad o alumnos de escuela secundaria. Es decir, los estoy construyendo a ustedes como profesionales, los estoy construyendo a ustedes como formadores de la universidad, y me estoy construyendo a mí como especialista que ha transitado por ciertas teorías. Es decir, hay una imagen de mí misma en mi discurso, y hay una imagen de ustedes en mi discurso,
que yo construyo para poder comunicarme con ustedes. En este sentido, en parte, la imagen que yo me hago de mí tiene que ver con lo que ustedes me pueden devolver a mí de lo que escuchan, y la imagen que ustedes se hacen de ustedes mismos en buena medida está condicionada por la forma en la que les hablo. No sé si soy clara en esto que estoy diciendo. Esto nos llena de responsabilidad. ¿Por qué nos llena de responsabilidad? Porque la forma en la que yo les hablo a ustedes, de algún modo, contribuye, nunca de modo completo, pero contribuye a la imagen que ustedes se hacen de sí mismos. Imaginen ustedes esto en alguien que se está formando y en alguien que está formando su personalidad, en niños, en jóvenes, en adolescentes, e incluso en adultos que están formando su sí mismo profesional, es decir, su imagen como profesionales. Tenemos mucha responsabilidad en esto, ¿sí? Muchas veces en la investigación vemos desafortunadamente situaciones en las cuales la situación de comunicación se vuelve absolutamente desvalorizante de los destinatarios, ¿sí? Vemos muchas veces situaciones sumamente preocupantes, sobre todo en las investigaciones que estuvimos haciendo recientemente con nuestro equipo de investigación, en nuestro proyecto UASIC, donde estuvimos en aulas de escuela primaria, porque nuestro proyecto estuvo centrado en las prácticas de los futuros maestros de escuelas primarias. Y vemos situaciones de aula en las cuales el discurso y la producción del discurso del maestro es tan desvalorizante y tan violenta sobre los niños que están dentro del aula, que nos hace pensar respecto de cuál es el efecto que esto tiene en la construcción de la autoestima de esos chicos, ¿sí? Podríamos llevar esto a cualquier nivel de la enseñanza. Esto no es un problema de niveles, esto es un problema muchísimo más general y muchísimo más fundante de la comunicación, y que tiene que ver que cuando interactuamos con seres humanos, entre seres humanos, en realidad hay procesos de transformación mutua, ¿sí? Por eso es que el uso de las redes y el uso de la virtualidad, de responsabilidad para pensar que no solamente es un medio de transmisión de información, sino que también se convierte en un modo de verdadera comunicación e interacción intersubjetiva, ¿sí? Para quienes estamos más acostumbrados a trabajar en la presencialidad y que nos hemos sobre todo formado en la presencialidad, solemos vivir a la virtualidad como un accesorio técnico, ¿sí? Como un sostén accesorio de la presencialidad, ¿sí? Y por lo tanto, a lo mejor, restarle como importancia, o restarle, yo diría, sí, restarle importancia o quitarle responsabilidad a la parte virtual respecto del efecto que puede tener en los otros en términos intersubjetivos. Y a veces un mail redactado con, voy a decirlo fácilmente, redactado con amor, ¿sí? Es decir, redactado con afecto, donde en las palabras, más allá de lo que se dice, vaya también implícito un mensaje acerca de que nuestra tarea nos importa, nuestra tarea nos interesa, nos gusta lo que estamos haciendo, ¿sí? Y tenemos intención, y es nuestro propósito, que quien recibe ese mail pueda crecer, ¿sí? La idea de crecimiento no es solamente un problema de la escuela primaria o de la escuela media. Seguimos creciendo siempre, ¿sí? Por lo tanto, nuestros mensajes, ahí viene nuestro compromiso ético, siempre tienen que estar al servicio del crecimiento del otro.
Y quien recibe un mail, quien recibe la contestación en un foro, quien recibe un mensaje en un chat, tiene que sentir que ese docente que le tocó está interesado en que yo crezca, ¿sí? Puede parecer una idea tan obvia esta, pero no es obvio. No es obvio porque no somos dueños de nuestro discurso. Esto es algo también que nos enseñaron los analistas del discurso y es algo que nos enseñaron también los psicoanalistas. No somos dueños del todo, por lo menos, de lo que decimos. Los analistas del discurso suelen decir que el discurso nos habla. ¿Qué quiere decir esta idea tan extraña? Esta idea quiere decir que cuando hablamos, algunas de las cosas que decimos sí tienen que ver con lo que quisimos decir, y otras es como que se escapan, ¿sí? Es decir, como si salieran de nuestra boca o de nuestro teclado, más allá de nuestra voluntad, ¿no? Es una idea algo loca, pero es así. Es decir, tiene que ver con no nuestra parte racional, sino que tiene que ver con nuestra parte no racional, ¿no? Y en esto de lo no racional, quiero hacer una defensa de la irracionalidad. No todo lo no racional es malo. Estamos también muy acostumbrados a pensar, el pensamiento moderno nos ha instalado esta idea, respecto de que lo que tiene que predominar es la racionalidad y que tenemos que dominar nuestros impulsos, ¿no? Pero esta parte no racional también es la responsable de que seamos afectuosos. Esta parte no racional también es responsable de que seamos creativos e inventemos cosas. Esta parte no racional es la responsable de que hagamos arte y de que nuestros estudiantes puedan hacer sus diseños y que nosotros podamos andamiar y conectarnos con ese diseño que quisieron hacer. Es decir, que no es que lo no racional es algo que hay que descartar y controlar. Lo no racional es algo que hay que elaborar, es algo con lo que hay que conectarse. Por eso digo que en nuestro discurso van cosas racionales y cosas no tan racionales. Y a veces parte del efecto positivo de nuestras palabras es que nuestro discurso fluya en la espontaneidad de nuestra afectividad, ¿sí? Que bueno, esto que los analistas del discurso dicen, el discurso nos habla, sí, el discurso nos muestra. El discurso, más allá de nuestros esfuerzos de controlarlo, de controlarlo, nos muestra cómo somos, ¿sí? Por eso que nosotros como personas vamos en nuestra forma de hablar, vamos en nuestra forma de escribir, ¿sí? Ahí aparecemos nosotros como personas. Mi recomendación en esto, en tiempos de pandemia, es tratar de ser lo más que podamos como somos, ¿sí? No tratar de inventarnos, sino tratar de ser nosotros en nuestra espontaneidad y en nuestro deseo de ser los formadores que queremos ser, ¿sí? Y con la recomendación de, antes de enviar el mail, leerlo y tratar de, instrumentalmente, como dirían los psicoanalistas, ponernos en el lugar de quien lo recibe y tratar de pasar por la experiencia de decir, bueno, si yo fuera este estudiante que está teniendo esta dificultad y que no decide, que no está logrando generar la idea, que no está logrando resolver el problema que planteé, que no está logrando cumplir con la tarea que le planteé, bueno, ¿cómo me sentiría yo si recibiera este mensaje? ¿No? Es como un esfuerzo de ponerse en el rol, casi psicodramático, ¿no?
pero es un esfuerzo de descentración, dirían los psicólogos cognitivos, es decir, de ponerme en la otra perspectiva y tratar de ver cómo recibiría yo ese mensaje, ¿no? Y después, bueno, tratar de ser lo mejor que se pueda uno mismo, ¿eh? Esto con respecto a la disponibilidad, ¿no? Y sobre el estar disponible. Hay una última idea que intenté plantear en el documento, que es una idea que a mí me gusta mucho y que cada vez que la cuento no dejo de apasionarme con esta idea, a pesar de que la he contado tantas veces, que pertenece a un psicoanalista inglés que se llamó Wilfred Bion y que habló respecto de la relación continente y contenido, ¿no? Es muy común en el lenguaje cotidiano que digamos que alguien es continente o no es continente, ¿no? Y es muy común en el lenguaje cotidiano que digamos hay que contener a los estudiantes, ¿no? Pero ¿qué es esto de la continencia, no? Por un lado hay como una analogía física en la continencia y es que algo está dentro de algo, ¿no? Tenemos una analogía física en la presencialidad muy clara de la continencia, que es nuestra aula. Las paredes de nuestra aula actúan como un continente de algo que sucede ahí adentro, ¿no? En la virtualidad esta analogía física se cae, pero intentamos buscar otras analogías, como la continencia de nuestra aula virtual, ¿sí? Es decir, un espacio en el que la gente puede hablar y donde van y vienen los mensajes. O incluso podríamos pensar en una analogía de la continencia donde hay un documento sobre el cual se está trabajando y distintas personas empiezan a introducir cosas. Es decir, que en cualquiera de los casos son analogías. La continencia es una idea muchísimo más abstracta que estas analogías, que tiene que ver con la capacidad que alguien tiene, un ser humano, la capacidad que un ser humano tiene de recibir algo que se emite, que tiene que ver con la ansiedad de alguien, es decir, la capacidad que un ser humano tiene de recibir la ansiedad de otro ser humano, y en lugar de devolverla tal cual, en la misma forma, como si fuera una pelota contra un frontón, la tolera, es decir, la recibe, la contiene en su propio psiquismo, la tolera como la ansiedad de su bebé, y tolerándola, la elabora, le da un sentido, intenta ponerle un nombre a eso, y la devuelve no del mismo modo, sino que la devuelve transformada, modificada. ¿Qué significa devolver algo modificado? Cuando yo contesto un mail con una pregunta, y en realidad lo que hago es ampliar la idea que ya dije antes, es decir, no la digo del mismo modo, la transformo, la amplío, la digo en otras palabras, o tal vez en lugar de seguir explicando, lo que hago es formular alguna pregunta que colateralmente pueda llevar a la comprensión de la idea. Son todas transformaciones que yo estoy haciendo de eso, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero yo estoy transformando una idea. Al mismo tiempo que estoy transformando la idea, estoy recibiendo la preocupación y en lugar de devolver preocupación, estoy devolviendo otra cosa que no es preocupación, sino que estoy devolviendo sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, estoy devolviendo algo distinto a lo que recibí. Esto tiene un efecto de continencia, ¿sí? Así como el bebé, que podríamos pensar que es pura ansiedad,
porque no puede, su psiquismo no desarrollado aún, ponerle nombre a lo que siente, y proyecta sobre su madre esa ansiedad. Y es la madre la que recibe esto y la que devuelve afecto, cuidado, la que lo toma y lo contiene físicamente. Algo parecido hacemos todos nosotros cuando enseñamos y nos vemos con la ansiedad del otro, ¿sí? ¿Qué es lo que la virtualidad nos plantea en estos tiempos? Primero nos pones más ansiosos, como decíamos hace un rato, a todos nosotros, porque es como si sintiéramos que no tenemos las mismas posibilidades de contener. Sin embargo, las palabras contienen nuevamente nuestras herramientas. Nuestro discurso contiene. Nuestro discurso contiene si estamos dispuestos a ser afectuosos en él. Si nos permitimos, además de dar las explicaciones, además, nos permitimos decir lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y nos permitimos que parte del mensaje sea explicitar esto que estamos sintiendo. Si logramos esto, ser nosotros y transmitir algo de lo que estamos sintiendo nosotros, fíjense qué paradoja, quien recibe el mensaje se sentirá más contenido también. Porque lo que tiene que sentir quien recibe el mensaje es que de este lado no hay una computadora, sino que hay un ser humano que siente, ¿sí? Puede parecer obvio esto que estoy diciendo, pero a veces en la vertiginosidad de lo que es el trabajo estamos todos muy sobrepasados, y por esto la importancia, creo que ahí lo puse en el artículo, la importancia también de que nos demos un cierto encuadre y que nos pongamos límites, ¿sí? Nos pongamos límites para los tiempos de descanso, nos pongamos límites para decir, bueno, nos vamos a encontrar en este horario, vamos a tomar contacto en esta franja, vamos a recibir y emitir mensajes en estos días y en estos horarios, porque también tenemos que estar en condiciones, nosotros, quienes oficiamos como formadores, tenemos que estar en condiciones psíquicas adecuadas para poder ofrecer este espacio verdaderamente continente. Y para esto no podemos estar las 24 horas del día, esto puede parecer obvio, pero no podemos estar las 24 horas del día los 7 días de la semana. De modo tal que el encuadre, y esta es una idea también bastante útil, el encuadre también contiene, ¿sí? Cuando nosotros en la presencialidad decimos nos vamos a encontrar los miércoles y los viernes en este horario, estamos dando un encuadre. En la virtualidad también tenemos que generar un encuadre, tenemos que inventarlo, ¿sí? Ese encuadre que pauta tiempo y espacio, aunque sea virtual, ese encuadre también actúa como continente, ¿sí? Bueno, creo que como no quiero usar demasiado, bueno, ya usamos un montón de tiempo, como suele suceder, pero tal vez, no sé, Flor, Silvia, pónganme un poco de límite, pongan encuadre. Diana, excelente toda tu explicación. Mientras vos hablabas, veíamos las caras de las personas que están acá participando, asintiendo, caras de reflexión, caras de que estamos pensando mucho a partir de tus palabras. Si les parece, vamos dejando abierto el chat para que puedan hacer alguna pregunta o puedan habilitar el micrófono si quieren decir algo, si quieren compartir algo a partir de esto que les generó la exposición de Diana. Dicen, siempre es tan bueno y contenedor escucharte. Hablamos de empatía, ¿no? Excelente el mensaje y súper didáctico, excelente. Descollante la profe.
Vos hablaste de ponerse en el lugar del otro, apasionada, iluminador. Bueno, a ver. Es el currículum oculto, ¿no? Los docentes somos padres de nuestros alumnos, padres entre comillas. Excelente escuchar a Diana siempre. Muy interesante y claro. A ver, hay otro más. Súper interesante el poder de la palabra. Empatía, excelente, gracias. Bueno, estos son los mensajes que están llegando en el chat, Diana. Bueno, gracias, gracias. En la virtualidad ahora uno se puede poner colorado y te ven. Antes no tanto. Dice, nos contiene escucharte. No hay tantas oportunidades de escuchar esta mirada. Pensaba cómo a veces las condiciones de trabajo atentan con nuestra posibilidad de continencia. Bueno, excelentes planteos. Te damos otra vez la palabra. 3 ideas, ¿no? Que me aparecen, por lo menos que fui tomando nota de lo que plantean. La primera tiene que ver con la empatía, sin duda. La idea de empatía justamente tiene que ver con esta posibilidad de entrar en contacto. Empatía tiene que ver, fíjense ustedes qué interesante, tiene que ver con la idea de lo áptico. Lo áptico tiene que ver con lo que hace contacto físico, ¿sí? Con el sentido del tacto. Hay una raíz ahí común. Es decir, que la empatía es aquello que hace contacto. Cuando yo hablo de estar en disponibilidad, hablo justamente de esta idea, de entrar en contacto con la analogía del tacto físico. Casi como si uno pudiera tocar al otro. Esta es toda una idea de un altísimo interés, no solamente en la formación, sino también nos lleva a un tema como epistemológico, sumamente profundo, respecto de si uno hace contacto con la realidad o no, ¿no? No quiero extenderme demasiado en esto, es un tema muy apasionante. Toda la idea de que trabajamos tanto en investigación respecto del fenómeno de la implicación, muchos de ustedes habrán sentido hablar sobre esto en relación con la investigación, es decir, esa relación peculiar que establece el investigador con el objeto que estudia, y en qué medida lo que yo produzco como objeto de conocimiento es parte de mi interioridad o parte de la realidad. Es la gran pregunta nociológica. Bueno, esto no escapa a lo que nos sucede dentro de un aula, conociendo lo que pasa. Esto no escapa a la posibilidad que tenemos de conocer lo que le pasa a nuestros estudiantes. La idea de implicación que se trabaja en investigación es igualmente útil para nosotros formadores para poder pensar cómo es la relación de conocimiento que tenemos con lo que le está sucediendo a nuestros estudiantes en este momento. Lo que les está sucediendo es algo que yo verdaderamente puedo conocer de ellos, o es algo que tiene que ver con una proyección mía con lo que creo que les está sucediendo. Bueno, esto no es sino el problema de la implicación. Esto de entrar en empatía, en relación de empatía, es entrar en relación de implicación. La implicación no hay que tomarla en sentido peyorativo o negativo, ¿sí? Hay que ir, en medida en que yo trato de controlar la implicación, evito entrar en contacto, y esto es un serio problema para la formación. ¿Cómo es un serio problema para la investigación si estoy dentro de un enfoque de tipo comprensivo o cualitativo y no experimental? Es decir, la implicación no solamente, y la empatía, no solamente no es un problema, es nuestra fuente principal de información, ¿sí? Es decir, que quiero revalorizar especialmente esto y hacer especial hincapié sobre esto. En la medida en que no nos implicamos,
no entramos en contacto. Y si no entramos en contacto, nos quedamos afuera de lo que pasa. Es decir, que implicación, empatía, toma de contacto, en realidad son nuestras herramientas de trabajo, ¿no? La segunda idea que surge por ahí en los comentarios tiene que ver con el currículum oculto. Sí, sin duda, hay un punto de interconexión o multirreferencialidad, nos gusta decir a los que trabajamos con la multirreferencialidad. Hay un punto, hay un nodo ahí de conexión entre lo que son los planteos curriculares, que han trabajado esta idea respecto de la diferencia entre lo que es el currículum como documento, es decir, como plan de enseñanza, respecto de lo que es el currículum vivido como fenómeno, ¿sí? Es decir, que en la medida en que entramos en el mundo del fenómeno, aparecen allí toda una serie de aprendizajes y de enseñanzas que no están plasmadas en el documento, pero que son parte de la vida, y que por lo tanto entrarían ahí o podrían colarse un montón de enseñanzas, yo diría, fundamentales, o de tipos de formación mucho más fundantes que las curriculares o las definidas oficialmente como curriculares, como es nada más y nada menos que cómo se aprende a ser tolerante, por ejemplo, ¿no? Y cómo cada estudiante puede ir trabajando, por ejemplo, su propia tolerancia a la frustración. ¿Dónde se aprende a ser tolerante a la frustración? ¿En qué currículum está escrito, ¿no? Sin embargo, yo creo que si hay algo que se puede sacar como aprendizaje fundante hacia el futuro, ¿no? Y como constitutivo tiene que ver con esto. ¿Cómo aseguramos que los estudiantes puedan ser tolerantes a la frustración? Y por lo tanto ser buenos arquitectos, tolerantes de su propia falla en su diseño, buenos médicos, tolerantes de sus propios errores de diagnóstico, buenos formadores, tolerantes de que sus estudiantes no aprendan, y así podría seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿En qué carrera se define esto? ¿En qué plan de carrera se define esto? No se define. ¿Y cómo se aprende esto? Y bueno, se aprende en la vida de la formación y se aprende en el currículum oculto, con lo cual coincido con ustedes en que queda un poco librado a la experiencia misma y a los formadores que me tocaron, ¿no? Y la tercera idea que quiero rescatar de los comentarios, que tiene que ver con una idea marxista en su origen, que tiene que ver con la idea de alienación, ¿sí? Alguien dijo en uno de los comentarios, bueno, a veces nos olvidamos de esto y estamos tan apurados, no sé exactamente cómo dijeron, es tan vertiginoso el trabajo que a veces nos olvidamos. La vertiginosidad, la vivencia del tiempo como algo que transcurre a alta velocidad, esto tiene que ver más que con la idea de tiempo, con la idea de temporalidad, es decir, como cada uno de nosotros vive el tiempo. Es decir, la vivencia vertiginosa del transcurrir del tiempo nos puede llevar a algo que conocemos todos muy bien, que es la alienación. ¿Qué es la alienación? La alienación es una idea, digo, marxista, porque tiene que ver con una teoría acerca del poder, y tiene que ver con que bajo ciertas condiciones, Marx dijo, bajo ciertas condiciones de producción, en realidad nos vemos impedidos de hacer uso del poder de nuestro propio acto de producción. Es decir, que se nos ha expropiado el poder inherente a nuestro lugar social de producción. Es decir, nos vemos impedidos de tener el poder que teníamos para algo. La vivencia vertiginosa del tiempo nos lleva a la alienación, ¿sí?
creo que es una de las situaciones de las cuales tenemos que resguardarnos más, ¿sí? Es decir, de estar alienados, de estar fuera de nosotros mismos, ¿no? Esto es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Así que, ¿cómo trabaja uno contra esto? De la única forma en que se puede trabajar contra esto es seguir formulándose preguntas, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a sentir que empieza a ser llevado por los hechos más que uno producir los hechos, ahí es el momento de interrogarse sobre si no está siendo alienado, ¿no? Y por lo tanto, habrá que tomar alguna decisión para o reducir la velocidad de los fenómenos, graduar las cosas, ponerse tiempos y sobre todo, creo yo, ser tolerantes. Si esta pandemia nos deja algo, además de problemas, si algo nos puede dejar, yo creo que es la oportunidad de ser más tolerantes con nosotros mismos. Me parece que ahí está la clave. Vamos a hacer lo que podamos y lo mejor que podamos. Y eso va a ser bueno en sí mismo, ¿sí? De todo va a haber resultados positivos, aun cuando podamos sentir, si lo comparamos con la vara del rendimiento, a lo mejor de las condiciones que teníamos antes, a lo mejor si lo comparamos con esa vara, vamos a ver más el déficit que el beneficio. Pero tal vez si podemos aprovechar esta experiencia para hacernos preguntas, que es un poco lo que intenté poner en el documento, bueno, ahí va a haber un plus de sentido. Y tal vez podamos llevar a nuestros estudiantes a que también tengan un plus de sentido, formulándose preguntas, cada uno en su disciplina, ¿sí? Es decir, tratar de llevar a nuestros estudiantes a que en el marco de cada una de las disciplinas pueda interrogarse por qué es lo que está pasando en este momento. Hay una etnógrafa muy querida por los que trabajamos en usando enfoques etnográficos, que se llama Verónica Edwards, que es una etnógrafa chilena, que tiene un concepto que es muy claro en esto, y que dice, tenemos que tratar de que nuestra forma de presentación del conocimiento sea situacional. ¿Qué quiere decir Verónica Edwards con esto? Un conocimiento situacional es un conocimiento que permite hacer inteligible, es decir, pensable, una situación. Si nosotros podemos, que en esta situación de pandemia, lo que enseñemos, de algún modo, haga pensable esta misma situación que estamos viviendo, lograremos que nuestro conocimiento tenga un plus de sentido increíble, que es el plus de lo situacional, ¿sí? Entonces, quien aprende no solamente habrá incorporado información para después reproducirla, no solamente habrá intentado capturar un algoritmo para repetir y repetir y repetir, sino que habrá tenido una llave increíble para comprender el mundo. Si nosotros podemos, cada uno en la disciplina que tiene, llevar aunque sea una parte de esa disciplina a la comprensión de lo que estamos viviendo, bueno, ahí tenemos un plus de sentido invalorable. Bueno, Diana, hay muchísimas palabras de agradecimiento, mensajes que dicen que les estás cambiando el enfoque, que tus propias palabras son contenedoras para ellos también. Si te parece, hacemos una nueva ronda de preguntas, perdón. ¿Vamos? A ver. Elizabeth Vergara dice, ¿qué pensás de las desigualdades en el acceso a las tecnologías? Voy agrupando algunas preguntas y después tomo otras que están más adelante. Luciana Di Salvo dice, estaba pensando en la cuestión de la temporalidad, la diferencia entre lo virtual y lo presencial. Ahora trabajando en la virtualidad, el tiempo no es lineal porque la consecuencia la esperamos más tarde que la causa.
pero también es muy interesante que los alumnos puedan volver una y otra vez a las clases anteriores para rever cuestiones. Esta es una gran ventaja de la virtualidad, mientras que en la presencialidad es más difícil porque no podemos volver el tiempo atrás. La clase que dimos ya fue dada y el almanaque nos persigue. Y más adelante había un mensaje también de, ya te digo, de Adrián Parra, que decía cómo compatibilizar el tiempo lineal de progreso histórico propio del sistema escolar con la recursividad en la que pueda intentar posicionarse un sujeto, entiendo, Adrián, si no, en todo caso abrimos el micrófono para que puedas hacer la pregunta. Hago estas preguntas y después retomo con otras más que están apareciendo. Bueno, dos cuestiones. Creo que las preguntas pueden agruparse en dos. Hay una, la primera de ellas, que creo que tiene entidad en sí misma y que tiene que ver con el problema de la desigualdad. Indudablemente, cualquier cambio de condiciones, lamentablemente, es ocasión de recrudecimiento de desigualdades, ¿sí? Obviamente, cuando pasamos a depender de plataformas tecnológicas, no digo que la desigualdad no estuviera en las condiciones anteriores, la desigualdad era parte de la presencialidad también, ¿sí? Porque aun cuando trabajáramos presencialmente, la tecnología también aparecía en la amplia mayoría. Yo no podría pensar hoy disciplinas que pudieran estar al margen, digamos, de algún tipo de recurso tecnológico hoy, ¿sí? Más hablando de la universidad. No sé, tal vez si quien hace la pregunta está en universidad o en otro nivel, pero tratándose de la universidad, yo creo que difícilmente hoy pudiéramos pensar en la formación en alguna carrera que no estuviera recurriendo a recursos tecnológicos, ¿no? Ahora bien, un cambio de estas características que nos está haciendo depender de la tecnología de modo tan, digamos, exclusivo o primordial, sin duda, es ocasión para el recrudecimiento de la desigualdad. Creo que no hay demasiada escapatoria para esto, ¿no? Es casi de sentido común pensar que si hoy un estudiante no cuenta con cierta regularidad a una conexión de internet, difícilmente pueda entrar en contacto, con lo cual es casi una obviedad pensar que sin duda puede actuar como recrudecimiento de la desigualdad. No tengo mucha respuesta frente a esto, es un problema estructural de nuestro país con el cual tenemos que lidiar. El segundo aspecto que tiene que ver, hay dos preguntas vinculadas a la temporalidad, y en esto me da la ocasión de hacer una aclaración. La temporalidad lineal o recursiva no es tanto un modo de organización técnica como un modo de pensar el tiempo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Tanto en la presencialidad como en la virtualidad tenemos la ocasión de asumir un modo de pensar lineal o un modo de pensar recursivo. Voy a dar un ejemplo para que esto se entienda con claridad. Yo puedo organizar mi curso presencial o mi curso virtual desarrollándolo linealmente, pensando que lo que doy primero es antecedente de lo que doy después y donde en realidad el resultado va al final de mi proceso. El famoso modo de organización trencito, ¿sí? Para decirlo en términos sencillos. Un vagón viene después del otro y el orden de los vagones no puede alterarse, ¿sí? Porque uno es antecedente del otro. Ahora bien, yo puedo pensarlo en estos términos o puedo pensarlo aún en la presencialidad de modo tal que a medida que yo avanzo, vuelvo sobre lo anterior para lograr una nueva síntesis, ¿sí? Esto no tiene que ver con lo virtual o lo presencial, tiene que ver con la lógica implícita de mi proceso. Les doy un ejemplo más concreto aún. En mi materia,
yo tengo una didáctica, pero una didáctica bastante peculiar porque es una didáctica que no trabaja tanto en el terreno más clásico de la planificación, de lo cual se ha ocupado la didáctica 1, sino que la didáctica 2 se encarga de formar a los estudiantes para que puedan comprender lo que pasa en una clase y tomar decisiones, ¿sí? Por lo tanto, los formamos usando distintas disciplinas, a esto le llamamos multireferencialidad, para que puedan aprender y adquirir herramientas para mirar una situación y entender lo que sucede, ¿sí? Para esto hacemos un proceso bastante complejo, donde van aprendiendo a observar distintas situaciones y van aprendiendo a analizar lo que les pasa a ellos mismos, su implicación, mirando la situación. Nosotros usamos un proceso muy recursivo, en formato de portfolio, muy parecido a lo que usan en los talleres de diseño, y de hecho tomamos bastante el modelo de los talleres de diseño, donde a través de un portfolio los vamos haciendo hacer distintas producciones, y lo que provocamos, o lo que digamos, sugerimos, es que a medida que van avanzando en su portfolio, vuelvan sobre las producciones previas para rever lo que hicieron y ver las diferencias entre lo que vieron antes y lo que ven ahora, ¿sí? Esto, aún en la presencialidad, es una lógica absolutamente recursiva. Es decir, no es algo que va para adelante, no es un tiempo lineal, una flecha lineal e irreversible, sino que trabajamos sobre bucles o rulos que vuelven sobre lo hecho y en función de mirar lo que se hizo antes, reconfiguran y siguen avanzando, ¿sí? Es decir que la temporalidad lineal o recursiva no es algo que es un modo de pensar, es un modo de pensar epistemológico en realidad, ¿sí? Es una epistemología del tiempo. Por eso decimos que es un modo de pensar. Entonces, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, yo puedo optar por uno u otro camino, ¿sí? Otro ejemplo les doy. Corrientemente en las materias, bueno, en esto hay variaciones, pero corrientemente en las materias que se dictan en UBAC 21, tienen más una lógica de linealidad que una lógica recursiva, por ejemplo. Es una elección, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Como cualquier epistemología, esto es importante tenerlo en cuenta. Un modo de pensar o una epistemología es una elección, es una hipótesis que se construye para enseñar de un cierto modo. No hay hipótesis buenas o malas, no es River Boca, no hay mejores o peores. Es una elección que se hace para que, en virtud de que se considera más adecuada o menos adecuada para un propósito de formación. Gracias, Diana. Hago una nueva ronda de preguntas y después, bueno, hacemos algunos comentarios de cierre y los invitamos a todos a seguir participando en el foro que estamos construyendo con nuestra comunidad docente, donde pueden seguir planteando inquietudes y dudas. Elizabeth pregunta, ¿qué opinión tenés sobre el acompañamiento virtual sin evaluación? Y después hay dos preguntas en las que hacen referencia, bueno, que consultan acerca de materiales. Maximiliano dice, yo quisiera saber dónde se puede conseguir más material sobre la elección de las palabras, la construcción de uno mismo y del otro a través del discurso, o al menos eso es lo que entendí yo, y me parece muy interesante para aplicar en todos los aspectos de la vida. Y después, más adelante, Marina, ahí voy y busco el mensaje de ella, dice, ¿cuáles son los autores que estudian la pragmática de la comunicación? Ok. Bueno, a ver, la primera cuestión sobre la evaluación. Tema bien complejo si lo hay, ¿sí? El capítulo complejo de la didáctica clásica, ¿sí? A ver, hay una cuestión técnicamente bastante compleja, tiene que ver con la evaluación en sí misma, sino con un proceso que va asociado a la evaluación, que es la acreditación, y que no es la evaluación en términos estrictos, ¿sí?
si la evaluación en realidad es la emisión de un juicio de valor sobre determinado nivel de rendimiento, la acreditación tiene que ver con el otorgamiento de algún tipo de calificación o titulación en términos amplios en base al juicio que se ha formulado. La virtualidad nos está planteando, es como todo un desafío, en la medida en que no tenemos al día de hoy, hasta lo que yo conozco, dispositivos suficientemente afinados como para poner en juego, por lo menos en el contexto que yo conozco de la Universidad de Buenos Aires, como para poner a jugar mecanismos de evaluación y acreditación en términos virtuales. Es un tema sumamente serio, ¿sí? Lo cual no quiere decir que uno en la virtualidad no pueda recoger indicios y emitir juicios de valor. Es decir, no pueda hacer evaluación en términos técnicamente estrictos. Lo cual no quiere decir que uno esté acreditando conocimientos. Porque evidentemente para hacer un sistema de acreditación virtual habría que asegurar condiciones que no tenemos, ¿sí? Si ustedes, este es un tema bastante indagado por nosotros, particularmente cuando estuve en UBA 21, nosotros hemos trabajado bastante este tema. Si ustedes se fijan en los distintos sistemas de evaluación, en los distintos sistemas de educación a distancia, tampoco tienen sistemas de acreditación virtuales, ¿sí? Los sistemas de educación a distancia complementan la formación con sistemas de evaluación presenciales. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar ciertas condiciones de confiabilidad y validez de los instrumentos de medición para poder otorgar titulaciones o acreditaciones. Es decir, que es un tema bastante complejo. Yo, en mi humilde opinión, diría que no estamos en condiciones hoy, si me preguntan, de acreditar en forma virtual. Sí estamos en condiciones, por eso lo reservaría para cuando podamos recuperar la presencialidad, porque tenemos que seguir sosteniendo condiciones de confiabilidad y validez adecuadas. Lo cual no quita que en la virtualidad podamos hacer instancias de evaluación en términos de evaluación formativa, esto es, recolección sistemática de indicios con devolución nuestra respecto de la marcha del proceso, lo que corrientemente se denomina evaluación formativa, ¿sí? Es decir, feedback y devoluciones respecto de cómo el otro va en la marcha de su proceso. Pero el tema de la acreditación, reitero, es un tema muy serio que involucra no solamente involucra una dimensión técnica de aseguramiento de condiciones, sino que además involucra una dimensión legal que le dé legitimidad a lo que estamos otorgando como acreditación, ¿sí? Por lo tanto, diría que no estamos en condiciones de hacer eso. Esto con respecto a la evaluación. La pragmática del discurso, el referente central de esto es en realidad era austríaco, emigrado en la guerra a Estados Unidos, a Palo Alto, se llama Paul Václavic. Es un nombre un poco complicado para decir oralmente sin tener pizarra, pero empieza con W, A, T, Z, L, A, W, I, C, K. Paul Václavic, ¿sí? Tiene un libro muy famoso que se llamó Teoría de la Comunicación Humana, pero tiene muchos otros libros muy interesantes acerca de, por ejemplo, su teoría del cambio. Tiene un libro que se llama Cambio. Tiene un libro muy risueño que nos sirve bastante en este momento, que es El arte de amargarse la vida, donde van a ver ahí textos casi humorísticos respecto de cuáles son los problemas que nosotros generamos cuando damos interpretaciones de la realidad que más tienen que ver con nuestra interioridad que con lo que está pasando, y por lo tanto proyectamos sobre el otro cosas muy locas, ¿no? El arte de amargarse la vida. Lo tienen en las redes, se lo pueden bajar en forma libre.
Hay otra pregunta que tiene que ver con el análisis del discurso. Bueno, acá yo hice como una ligazón de dos cosas en lo que conté. Por un lado, hay desarrollos en particular sobre análisis del discurso, interesantísimos. Tenemos en nuestra propia universidad un referente fundamental que es María Marta Negroni, ¿sí? Tenemos un referente también, lo tuvimos por lo menos en UBA 21, no sé si seguirá trabajando, que es Beatriz Hall, que también ha escrito sobre estas cuestiones, particularmente en la enseñanza. Hace unos años, como parte del trabajo en UBA 21, sacamos un libro mejor dicho, Aramos dijo el mosquito, como decía el refrán. Beatriz Hall sacó un libro que se llama Modos de decir, modos de hacer, que está especialmente dirigido a profesores de la universidad, usando las herramientas de análisis del discurso. Y después yo ahí hice una ligazón con una teoría que no proviene del análisis del discurso y que proviene de la psicología social. En la psicología social hay un concepto muy interesante que tiene que ver con la noción del yo y del mí, ¿sí? La teoría acerca del... Hay un libro en particular, ahora se me fue el nombre del autor, ya me va a venir. Bueno, ya me va a venir cuando les cuente la teoría. La teoría acerca del yo y del mí tiene que ver con que el yo, es decir, la imagen que yo tengo de mí misma, está constituida por dos partes. Por el mí, es decir, como yo me veo a mí misma. El self, empiezo de nuevo, el self está constituido por dos partes. El yo, que es quien habla, y el mí, que es la imagen que yo tengo de mí misma. Esta teoría lo que está planteando, el libro es Espíritu, Persona y Sociedad, tal vez lo podemos estar googleando, así me sale el nombre del autor que se me fue de la cabeza. Espíritu, Persona y Sociedad es el nombre principal, es el nombre del libro. Este mí, que es parte del yo, es la interiorización de la mirada de los otros, ¿sí? Con esto, el autor lo que nos quiere decir es que la imagen que yo me hago de mí misma, esto es, la imagen que tengo acerca de quién soy, no proviene sino de la interiorización de la mirada de los demás, ¿sí? Esta idea fundante, que es una idea de la psicología social, ¿alguien googleó ya Espíritu, Persona y Sociedad? Sí, ahí están escribiendo, el autor es George Mead. Exactamente, George Mead. Se me había ido el nombre. Lo uso permanentemente y se me fue el nombre. Bueno, esto que George Mead, igual que Margaret Mead, se escribe igual, ¿sí? George Mead, de la Escuela de Chicago, ¿sí? Esto que nos está queriendo decir George Mead, psicólogo social, es que la personalidad social se construye a partir de la mirada de los otros. Cuando yo digo que nuestras palabras construyen al otro, estoy usando dos referentes teóricos. Uno es la teoría del discurso, que dice que cuando yo hablo, va una imagen de mí en mi discurso y va también una imagen de quiénes son ustedes. Uno, esa idea, con la idea de George Mead acerca de que cuando yo me construyo a mí, uso para construirme la imagen que tengo de ustedes, ¿sí? En realidad dice una vinculación entre las dos teorías. Para aquellos que les interese más la línea de la psicología social, Espíritu, Persona y Sociedad de George Mead es el libro raíz del cual surgen luego muchas teorías. Y para quienes les interesa tanto Negroni como Beatriz Hall,
en este libro de modos de decir, modos de hacer, que es de Udeva, van a encontrar referentes interesantes. Bueno, muchas gracias, Diana. Vamos a compartir con vos todos los mensajes que están llegando, los agradecimientos, saludos de exalumnos, como el ingeniero Juan Manuel Sánchez, que te mandan saludos por el chat. Vamos a enviarte todos estos mensajes. La verdad es que abrió muchas reflexiones. Invitamos a todas y a todos a que puedan compartir, si quieren, algunas preguntas o inquietudes o reflexiones para hacer junto con Diana en el foro que está compartido en nuestro sitio COVID, el espacio de diálogo para la construcción de esta comunidad docente. Bueno, y también informamos que la semana próxima, el miércoles próximo, vamos a estar abordando justamente las temáticas de evaluación de la mano del documento que forma parte de esta serie, Enseñanza sin presencialidad, que escribió Laura Basabe, Alternativas para la evaluación en los formatos no presenciales. Así que, bueno, Silvi, que si querés hacer algún comentario. No, excelente este encuentro en el que nada, estamos todos reflexionando, ¿no? Es complejo y es profundo. Y bueno, gracias por tu mirada, Diana. La gente está súper agradecida, estamos todos una hora y media y nos quedaríamos haciéndote más preguntas. Seguimos en los otros espacios y agradecemos profundamente, Diana, tu participación. Bueno, nada, seguimos en las otras acciones, nos volvemos a encontrar. El viernes no hay ninguna asesoría, disfruten del Día del Trabajador, 1 de mayo, nosotros haremos lo mismo. El lunes tenemos la participación de la Biblioteca del CISBI con todos los servicios que están ofreciendo en esta etapa tan especial, así que les recomendamos ese espacio, y bueno, y el miércoles nos volvemos a encontrar para pensar la evaluación con ese documento, como decía Lucía, ese documento inicial, que desde que está publicado hasta ahora hubo cambios, así que vamos a compartir con ustedes todas las reflexiones que se están haciendo con los especialistas, particularmente en este tema. Bueno, nos despedimos, un placer haber compartido este espacio con todos ustedes y nos volvemos a ver. Saludos.